Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así justifica el movimiento al socialismo la elección e imposición del nuevo defensor del pueblo, Pedro Calizaya. Estas son las palabras del senador Leonardo Loza y también del diputado del movimiento al socialismo, Gualberto Arizpe, quienes manifiestan que todo el proceso fue normal y transparente. Escuchemos y luego continuamos. Un saludo muy respetuoso a nuestros medios de comunicación de Cochabamba, mediante ella a todo el pueblo cochabambino y boliviano. Evidentemente el día de ayer nosotros teníamos previsto bajo una convocatoria en base al reglamento de la Asamblea Nacional la sesión, así que se ha procedido varios temas, se ha considerado dos leyes que habíamos sancionado en los pasados días. El Poder Ejecutivo nos ha observado, así que lo hemos reconsiderado. Y un diputado planteó la modificación del orden del día, que está establecido en el propio reglamento, y la Asamblea en pleno ha considerado su modificación y hemos procedido a elegir la votación del defensor del pueblo. Se ha conseguido más de 2/3, más de lo que se requería, así que ya tenemos ahora nuestro defensor del pueblo elegido como corresponda, como manda la Constitución Política del Estado. Se dice que este defensor va a ser servil a los intereses del movimiento al socialismo del gobierno, senador. Bueno, con la derecha ya nos conocemos, ¿no? Con los parlamentarios, principalmente de la derecha boliviana, tienen una receta, tienen un libreto que ellos tienen que discursar, así que solo obedecen a ese libreto discursivo político de sus jefes políticos, que el nuevo defensor va a ser servir al movimiento al socialismo. Nosotros queremos expresar contundentemente de que ese tipo de apreciaciones son absolutamente falsas. El nuevo defensor del pueblo, electo en este caso como manda la Constitución Política del Estado, va a estar al servicio de todo el pueblo boliviano en su conjunto, de los políticos, de los no políticos, de los trabajadores, de todas las clases sociales que existe o que vivimos en nuestro país. Senador, si bien es ilegal lo que se ha hecho, ¿es legítimo esto, teniendo en cuenta que se tiene democracia y la oposición denunció que se había aprovechado la situación de su ausencia, su viaje a Santa Cruz, para hacer justamente la ejecución del defensor? La Constitución, el propio reglamento nos indica 2/3 de los miembros presentes en la sesión. Nosotros, ¿qué culpa tenemos? La derecha no va a sesionar, no trabaja. A sus jefes políticos tienen que recomendarles más, que no sean flojos, que vayan a trabajar. No es irse a farrear, como alguien diría. No es que fin de semana no tienen que trabajar, tienen que trabajar. Así que la flojera que ellos tengan, el mal trabajo que realicen, no se puede justificar o no se puede culpar al movimiento al socialismo. Yo lamento que algunos parlamentarios solo miren solo cuenten horas o días para desaparecer de la ciudad de La Paz. El pueblo nos ha elegido para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que no por el hecho de que no estaban presentes, han pedido permiso o por mi flojera, ahora esto es irregular, esto es otra dictadura. Bueno, pues vayan, decídanse, ¿van a trabajar por el pueblo o se van a ir de farra, como siempre lo hacen, o no van a trabajar por el pueblo? Así que la flojera o el turismo que ellos hacen, pues no puede impedir el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Esta asamblea ha sido prevista con anticipación, senador? Hay un reglamento, ¿no?, que establece que la convocatoria debe salir con absoluta anticipación, y eso salió hace días atrás, el día miércoles, jueves, ya salió la convocatoria. Ellos sabían, por eso han pedido permisos. Para pedir permiso también existe tiempo establecido como corresponde, así que ellos perfectamente sabían, y ellos saben, hay condiciones cuando alguien plantea para modificar el orden del día, así que no tenemos por qué. Recalco, yo lamento que solo estén fijándose su reloj
el día o la hora para desaparecer de la ciudad de La Paz. El pueblo nos ha elegido para trabajar las 24 horas y los 7 días de la semana. Esta sesión ha sido convocada por el presidente de diputados en su condición ante la ausencia del vicepresidente y el presidente de la Cámara de Senadores. En realidad puede convocar al vicepresidente Choquehuanca, o el propio presidente del Senado, o el presidente de Cámara de Diputados. Entonces, como está ausente nuestro vicepresidente del Estado, presidente nato de la Asamblea, en coordinación entre el presidente de senadores y diputados, se ha convocado de manera conjunta para que esta sesión se pueda llevar adelante. Ahora, senador, ¿esta misma figura podría repetirse en la elección del Contralor? No prevemos, ¿no? Es nuestro trabajo. Yo estoy dispuesto. Si mañana me convocan para elegir al Contralor, pues tengo que volver a la ciudad de La Paz. Así que no hay que estar atentos. Yo pido a la derecha boliviana, para no llorar, como alguien diría, pues hay que estar atentos a las convocatorias, hay que estar atentos a nuestro trabajo, para lo cual nos ha elegido el pueblo boliviano. En otro tema, senador, se está observando que más está sucediendo en el tema de la coca y con denuncias en la Unión Europea y contra el Reino Unido en el pasaporte. ¿Qué puede responder a esta cuestión? Yo estoy más preocupado, ¿no? Nosotros hemos expresado que de ninguna manera a ningún conflicto interno de Adescoca no nos hemos involucrado ni nos vamos a involucrar, porque sabemos cómo se manejan estos temas. Pero sin embargo, nosotros todos los días hemos recibido amenaza. Hay videos que están en los medios de comunicación que textualmente no solo nos amenazan a los legisladores de Cochabamba, o principalmente a los legisladores del Trópico de Cochabamba, que nos van a sacar de La Paz, que no nos van a dejar llegar a La Paz, o lo van a hacer otro golpe, van a tomar. Así que son expresiones. Eso ya no es ninguna reivindicación, eso ya no es ningún conflicto interno, eso ya es una abierta conspiración a la Asamblea Nacional, a nuestro gobierno nacional. Así que solo esperamos la justicia pueda actuar oportunamente. Puede tener o no tener criterio, o observación o no observación, algún organismo internacional, pero ojalá también algunos organismos internacionales puedan evaluar, analizar esos discursos tan directos, amenazantes a nosotros, a la democracia y a nuestro gobierno, a título de conflictos internos, generan en Adescoca. Es textual, cuando dicen, cuidado, inclusive se dan el lujo de poner sobrenombres a Evo Morales, cuidado que sus parlamentarios estén siendo expulsados o no lleguen a la ciudad de La Paz. ¿Quiénes son los parlamentarios de Cochabamba o del Trópico de Cochabamba? Soy yo, es el Andrónico, es el diputado Gualberto. Entonces nosotros nos hemos callado, nos hemos aguantado. Sé que nos siguen, sé que tratan de amedrentarnos cuando estamos en La Paz, en algún lado, pero recalco, ojalá no se llegue a extremos, y ojalá ese tipo de advertencias, amenazas tan duras y directas pueda ser castigada y sancionada por nuestras leyes. Senador, en otro tema, se vienen cumpliendo 5 días de bloqueo sobre la avenida Recordera. Vecinos están pidiendo el traspaso de las instalaciones del CEPET a la universidad para que funcionen 3 carreras, sean anunciados reuniones como senadores. ¿Cuál es el acercamiento que se tiene sobre este tema? Bueno, al final es un problema. Nosotros, cuando el hermano Andrónico estaba como presidente en ejercicio, habíamos hablado con el ministro del área, con el ministro de Salud y Deportes, habíamos hablado inclusive con el propio ministro de Educación para resolver este tema. Bueno, hay un objetivo, ¿no?, para lo cual se ha construido esta infraestructura, entonces, y hay un pedido de los compañeros del sector. Siempre es bueno reunir, siempre es bueno debatirla, analizarla. La Universidad San Simón, sabemos perfectamente, es una institución absolutamente autónoma. No sé cuál será la figura del convenio, del acuerdo, del comodato, pero recalco, hay un objetivo para lo cual se ha construido y hay un pedido de los compañeros, y hemos pedido al ministerio correspondiente, nosotros textualmente, que se pueda resolver en una mesa de diálogo. Ojalá se pueda avanzar eso. ¿Hay pedidos de diálogo con ustedes, con parlamentarios?
Así de forma formal, no. Antes, claro, por supuesto nos han hecho llegar la intención de este comodato, pero más allá, ya en esta coyuntura de que podamos reunirnos, no tenemos ninguna petición oficial. Ellos han indicado que esto depende de una modificación de ley. ¿Es viable? ¿Es viable o no viable? Considero que hay que revisarlo, cómo están planteando. Recalco, el objetivo de esa infraestructura es construido para otro fin y ahora nos piden otro tema. Los compañeros del sector no tenemos conocimiento de ese anteproyecto, nada, sería bueno conocerla. Al final de cuentas, en conocer, en recibir la documentación, no estás comprometiendo nada. Siempre es bueno resolver los problemas en base al debate, al diálogo. Hay veces los bloqueos pues solo pueden entorpecer o nos pueden llevar a pelea entre compañeros. Senador, en horas de la mañana, las efemérides departamentales de Santa Cruz han convocado al cabildo de este 30 de septiembre en Santa Cruz. ¿Cuál es la posición del movimiento socialista? Yo creo que Santa Cruz está sufriendo, está siendo acorralado por intereses políticos. Santa Cruz está siendo capturado por intereses políticos, principalmente de su gobernador, y que en sus 212 años no entrega nada, solo termina su tiempo hablando del paro. Considero que Santa Cruz está en peligro. Santa Cruz está, recalco, totalmente secuestrado por estos gamonales que intentan matarlo, degollarlo a Santa Cruz, porque Santa Cruz, al igual que el pueblo boliviano, necesita trabajar. Así que yo llamo que esas autoridades ya no están en una carrera electoral, ya no están en una carrera política, están en una carrera de gestionar, de hacer obras para el departamento de Santa Cruz. Dejen de hacer show político en Santa Cruz a título de ser gobernador y de una vez por todas, por lo menos, trabajen algo por el departamento de Santa Cruz, que hasta ahora no lo han hecho nada. Ojalá lo hagan, pero estoy seguro pueden convocar, desconvocar, pueden amenazar, pueden chantajear al propio pueblo de Santa Cruz, pero estoy seguro el pueblo, así como lo hicieron en las anteriores paros que convocaron, marchas que convocaron, no van a responder. Convocada bajo el orden del día, convocado por nuestro presidente en ejercicio, por nuestro presidente Freddy, se lleva adelante, pero también conforme al artículo 76 de nuestro reglamento, que establece que se puede hacer una modificación en el orden del día. Es en ese sentido se ha ido procediendo con la elección del defensor del pueblo. Queremos anunciar al pueblo boliviano que en varias ocasiones nosotros, los legisladores del movimiento al socialismo, queríamos dar una certidumbre al pueblo boliviano. La oposición no dio curso a aquello. Hoy nosotros, en coordinación con nuestros jefes de bancada, hemos visto, ante la ausencia a sus fuentes laborales, por supuesto que estamos en un espacio político, en un escenario político donde tenemos que tomar decisiones. Y esta ha sido hoy día, y es por ello también que tenemos ahora un defensor del pueblo que seguramente, de acuerdo al mandato de la Constitución, va a asumir sus responsabilidades, sus funciones, su trabajo, como lo señala nuestra Carta Magna. Estamos acá con nuestros jefes de bancada, aquellos que señalan que van a denunciar ante los organismos internacionales se equivocan. Lamentablemente hay diputados, diputadas, senadores, senadoras que prefieren figuretear en Santa Cruz en vez de asistir a sus fuentes laborales. El movimiento al socialismo ha procedido. Esta asamblea se ha llevado bajo todos los parámetros que establece el reglamento general de la Cámara de Diputados, y es en ese contexto, no existe ninguna irregularidad. Ellos pueden gritar, rascar tierra, pero no hay ninguna norma que se haya violado. Es más, es todo legal, y por ello creo que la responsabilidad del movimiento al socialismo hoy se refleja ante el pueblo boliviano, dando esa certidumbre. Diputado, ¿qué corresponde, según lo que ya se ha hecho ahora, elegir? Ahora se debe posesionar al defensor. ¿Quién lo haría? Si sería, ¿cuándo va a ser, por favor?
Eso ya seguramente se va a tratar en próximas horas, próximos días, ya no depende de nosotros. Ustedes tienen conocimiento, las anteriores autoridades que han sido designadas por esta asamblea, por supuesto que tiene su acto de juramento o posesión. Diputado, ¿cuál es el argumento para cambiar el orden del día que no contemplaba la elección del defensor del pueblo? Estamos en un escenario político y en escenarios políticos por supuesto que se toman decisiones de manera estratégica. Y en este caso el movimiento al socialismo tomó esa decisión para dar una certidumbre al pueblo boliviano. Pero es legal, los opositores dicen que legalmente, por procedimiento, por constitución y por ley, no es legal. ¿Qué dicen ustedes? Acotando esa consulta precisamente, ¿es potestad de un presidente en ejercicio, en este caso un presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, poder llamar a este tipo de decisiones y poder cambiarlo de golpe? Es totalmente legal, no estamos violando ninguna normativa. Y si nos hablan de que tenemos que cumplir su palabra, ellos ¿cuándo han cumplido su palabra? ¿Cuándo han cumplido su palabra los de la oposición? Acá, por responsabilidad y seriedad con el pueblo boliviano, tenemos que tomar acciones y eso las tenemos que hacer en el momento oportuno y cuando sea necesario. Y creo que esa jornada es prácticamente hoy día. Afirman que... Disculpe una consulta. Lo que quiero decir que el MAS ha esperado el momento exacto, estratégicamente político, para que la oposición no esté y ustedes consigan elegir al defensor que era su candidato. Tomaremos algunas decisiones, no solamente como estas, en otros escenarios también. ¿Lo reconocen entonces? Nosotros estamos cumpliendo con el mandato de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados, quien nos indica que tenemos que trabajar en ese tema y de esa manera, y en este caso de acuerdo al artículo 76 de nuestro Reglamento General de la Cámara. Esas fueron las palabras del senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Lozay, y también del diputado del MAS, Gualberto Arizpe, quienes justifican la elección del defensor del pueblo. Ahora hay un nuevo defensor, sería Pedro Calizaya, que por una maniobra del Movimiento al Socialismo fue electo mediante una votación en ausencia de la oposición, porque la mayoría de la oposición pidieron sus permisos correspondientes para participar de las efemérides de Santa Cruz. ¿Qué opinan ustedes frente a este hecho ocurrido? ¿Creen que tiene responsabilidad la oposición en Bolivia, que denunciaba la intención del MAS de imponer a un nuevo defensor del pueblo mediante una maniobra cambiando el orden del día? Y a pesar de conocer la intención que tenía el Movimiento al Socialismo, la oposición en su mayoría decidió pedir sus permisos correspondientes para participar en las efemérides de Santa Cruz. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿El Movimiento al Socialismo por realizar esta maniobra o la oposición por no estar presentes para cuidar que no elijan a un defensor del pueblo que sea afín al Movimiento al Socialismo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este hecho ocurrido en la Asamblea Legislativa.